Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a trabajar con funciones trigonométricas, pero antes repasaremos algunos conceptos previos. Dado un triángulo rectángulo, vamos a identificar en él 3 lados y 3 ángulos interiores. Uno de ellos tiene que ser un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, para que el triángulo sea rectángulo. Los otros dos ángulos interiores serán ángulos agudos, es decir, medirán menos de 90 grados. En este caso, elegí llamarle alfa a uno de esos ángulos agudos. Bien, respecto de los lados, podemos decir que el lado más largo del triángulo, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa del triángulo, y los otros dos lados reciben el nombre de catetos. En este caso, como yo definí un ángulo agudo llamado alfa, este cateto será el cateto opuesto al ángulo alfa, y el otro cateto será el cateto adyacente al ángulo alfa. Si hubiera posicionado el ángulo, si hubiera tomado este ángulo interior y le hubiera dado otro nombre, o si alfa hubiera sido este ángulo de acá abajo, hubiéramos dicho que este es el cateto opuesto a alfa y que este es el cateto adyacente. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de los lados y de los ángulos de un triángulo? En primer lugar, hay un teorema recontra conocido por todos que me permite relacionar los tres lados del triángulo, que es el famoso teorema de Pitágoras. Este teorema de Pitágoras me dice que la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la longitud de uno de sus catetos al cuadrado más la longitud del otro cateto elevado al cuadrado. Y de los ángulos interiores de un triángulo, cualquiera, todos sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados, pero en el caso particular nuestro, como estamos trabajando con triángulos rectángulos, y hay uno que siempre tiene que valer 90, podemos sintetizar esta propiedad diciendo que la suma de los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo debe sumar 90 grados. Y por último, vamos a definir lo que llamamos razones trigonométricas de un ángulo agudo. Supongamos que tomo el ángulo beta como referencia, ¿sí? Si yo tomo el ángulo beta como referencia, recordemos que en este caso B es el cateto opuesto al ángulo beta, y que en este caso A es el cateto adyacente al ángulo beta. Si tomara como referencia el ángulo alfa, A sería el cateto opuesto al ángulo alfa, y B sería el cateto adyacente al ángulo alfa. Y C obviamente siempre será la hipotenusa. Vamos a definir entonces tres razones trigonométricas. En primer lugar, vamos a definir el seno de un ángulo agudo. Recuerden que en este caso estoy tomando como referencia el ángulo beta, pero podría haber tomado el ángulo alfa tranquilamente. ¿Cómo se define el seno del ángulo beta? Como el cociente entre el cateto opuesto al ángulo beta y la hipotenusa. Es decir, como B dividido C. Cateto opuesto dividido hipotenusa. ¿Cómo definimos el coseno del ángulo beta? Como el cociente entre el cateto adyacente a beta y la hipotenusa. En este caso sería el cociente entre A y C. Y vamos a definir también la tangente del ángulo beta como el cociente entre el cateto opuesto a beta y el cateto adyacente a beta. Es decir, B sobre A. Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que nos dan este triángulo rectángulo en donde conocemos sus catetos, pero no conocemos la hipotenusa. ¿Cómo hacemos entonces para averiguar la hipotenusa? Recordemos que el teorema de Pitágoras nos permite relacionar los tres lados del triángulo rectángulo. Así que aplicaremos este teorema diciendo lo siguiente. La hipotenusa, que no sé cuánto mide, elevada al cuadrado, me tiene que dar igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos la puedo calcular porque son datos conocidos. Esta suma me da 25. Y ahora simplemente voy a tener que despejar x, es decir, el cuadrado que está como potencia deberá pasar como raíz. Fíjense que en este caso, cuando yo hago el despeje de la potencia par, no pongo módulo ni pongo más menos. Y es por la simple y sencilla razón de que estamos trabajando con triángulos y estamos manipulando longitudes de los lados. Y las longitudes siempre son positivas. Por lo tanto, en este caso no tiene sentido poner módulo cuando despejo una potencia par.
Pero recuerden que en cualquier otra ecuación, cada vez que despejo una potencia par, es necesario poner el módulo, ¿sí? Bueno, haciendo las cuentitas en este despeje, sale que el valor de la hipotenusa es de 5 centímetros en este caso. Vamos a ver las razones trigonométricas de uno de los ángulos agudos, ¿sí? En este caso podemos elegir el ángulo alfa o el ángulo beta. Si elegimos el ángulo beta, ya sabemos que el seno del ángulo beta es el cociente entre el cateto opuesto, a beta, y la hipotenusa, que en este caso ya la habíamos calculado. Es decir, que la razón trigonométrica seno de beta vale 0,8 o 4/5, como quieran definirlo. Para hallar el coseno del ángulo beta, tendré que hacer el cociente entre el cateto adyacente, que es 3, y la hipotenusa, que es 5. En este caso, el coseno de beta vale 0,6. Atención, que nos queda la tangente. La tangente de beta es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso me da 1,3 periódico este cociente, o 4/3. Cuando dije atención, me quería referir a estar atentos que siempre el seno y el coseno de cualquier ángulo nos tiene que dar un número real comprendido entre -1 y 1. En este caso particular, que estamos trabajando con triángulos rectángulos y vamos a hallar el seno o el coseno de un ángulo agudo, siempre nos tendrá que dar un número positivo y más chiquito que 1, ¿sí? Pero en general, el seno y el coseno de cualquier ángulo me va a dar un número real comprendido entre -1 y 1. En cambio, la tangente, el resultado puede ser cualquier número real, ¿sí? Fíjense que en este caso hemos definido las 3 razones trigonométricas correspondientes al ángulo beta. Podríamos hacer lo mismo si las definiéramos posicionándonos en alfa. Fíjense que en este caso el seno de alfa es el cociente entre el cateto opuesto, que es 3, y la hipotenusa, que es 5. Es decir, que el seno de alfa es 0,6, o 3/5. Lo mismo hacemos con el coseno de alfa, que es el cateto adyacente, que es 4, sobre la hipotenusa, que es 5, 4/5 o 0,8, y la tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, en este caso 3/4 o 0,75. Bien, vamos a resolver un triángulo. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? ¿O qué significa resolver un triángulo? Resolver un triángulo significa hallar la medida de todos los lados, al menos los lados que no conozco, y hallar los valores de los ángulos interiores de ese triángulo. Cuando uno logra encontrar cuánto miden los 3 lados del triángulo, cuánto miden los 2 ángulos agudos del triángulo, se dice que el triángulo está resuelto. Y eso es lo que vamos a hacer. Supongamos que nos dan este triángulo rectángulo. Fíjense que de los 3 lados solo conozco uno, y de los 2 ángulos solo conozco uno. O sea que si yo pretendo resolver este triángulo rectángulo, tengo que averiguar el otro ángulo agudo, el cateto llamado X y la hipotenusa llamada Y. Vamos a empezar con el ángulo, que es lo más simple de calcular en este caso. Recordamos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180, pero sintetizamos esta propiedad diciendo que la suma de los ángulos agudos del triángulo, o sea, de los ángulos que no son el recto, deben medir 90, porque con los 90 del recto ya juntamos los 180, ¿sí? Entonces, si uno de ellos mide 30, ¿cuánto debe medir el otro para que juntos sumen 90? Bueno, 30 más beta me tiene que dar 90, al despejar beta salta que beta mide 60 grados. Es decir, ya sabemos cuánto miden los 2 ángulos interiores. Ahora vamos a ver cuánto miden los lados de este triángulo. Si quisiéramos utilizar acá el teorema de Pitágoras, estaríamos en problema, porque de los 3 lados que tiene el triángulo, solo conozco uno. Es decir, si yo planteara el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado de otro, esa igualdad tendría 2 incógnitas, entonces no podría despejar una de ellas sin saber cuánto mide la otra. Así que acá el teorema de Pitágoras no me sirve, así que por lo tanto vamos a usar las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados, que es el ángulo que me dieron. ¿Podría usar las razones trigonométricas del ángulo beta? Sí, porque ya sabemos que beta vale 60.
En este caso no hay problema porque son ángulos que son evidentemente fáciles de hallar, uno vino y el otro salió inmediatamente, pero les aconsejo que siempre tratemos de usar los datos que trae el problema, porque si nosotros usamos un dato que calculamos durante la resolución del triángulo, y ese dato está mal calculado, y lo usamos para hallar otros valores, vamos a arrastrar el error y vamos a hacer una seguidilla de errores sobre errores y tendríamos mal resuelto el ejercicio. Entonces, les aconsejo que siempre tratemos de usar los datos que vienen con el problema. En este caso solo vino el ángulo de 30 y el cateto adyacente al ángulo de 30. ¿Sí? Voy a usar las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados. ¿Para qué voy a usar las razones trigonométricas? Para poder averiguar los otros lados que no conozco, dado que el teorema de Pitágoras en este caso no me sirve. Bueno, supongo, empiezo por la primera, digo, voy a calcular el seno de 30, y sabemos que el seno de 30 grados es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Son ambos, en este caso no conozco ni al cateto opuesto ni a la hipotenusa, por lo tanto no podemos usar el seno de 30 para poder averiguar uno de estos dos, porque no conozco a ninguno de los dos. Así que en este caso el seno de 30 no me sirve. Paso al coseno de 30. El coseno de 30 grados es el cociente entre el cateto adyacente, 2,7, y la hipotenusa. Entonces, el coseno de 30 es un valor que nosotros no conocemos, pero está cargado en la calculadora. Le podemos preguntar a la calculadora cuánto vale el coseno de 30, ¿sí? En un video más adelante vamos a hacer un recorrido por el uso correcto de la calculadora científica. Pero por ahora podemos utilizarla según lo que sabemos de la escuela secundaria. Entonces, el coseno de 30 es un valor concreto, que se lo vamos a preguntar a la calculadora, 2,7 lo conozco, y en este caso sería la hipotenusa del triángulo. De esta igualdad yo puedo despejar y para saber cuánto vale. Así que esta y que está dividiendo a 2,7 la voy a pasar multiplicando el coseno de 30, ¿sí? Fíjense que la y que estaba dividiendo pasó multiplicando el coseno de 30. Y para poder despejar y, el coseno de 30 lo voy a pasar dividiendo 2,7. Y esta cuenta la voy a hacer en la calculadora, ¿sí? Si yo hago esta cuenta en la calculadora, me sale que y vale aproximadamente 3,12 centímetros. O sea que la hipotenusa de este triángulo es aproximadamente igual a 3,12 centímetros. Si es que hice bien todas estas cuentas, ¿sí? Del mismo modo vamos a averiguar ahora cuánto vale x. Entonces vamos a utilizar la otra razón trigonométrica faltante, o bien podríamos decir, bueno, si ya sabemos que y vale 3,12 centímetros, lo reemplazamos en la razón del seno y despejamos x. Pero recuerden que es un poquito arriesgado, porque si este dato está mal calculado y lo pongo acá para poder calcular el otro dato, voy a tener dos errores, ¿sí? Entonces, paso a la próxima razón, que es la tangente de 30, que es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Como hicimos en el paso anterior, voy a despejar x para averiguar cuánto vale el cateto opuesto a 30, así que el 2,7 que está dividiendo a x lo voy a pasar multiplicando a la tangente de 30. Y esta cuenta la voy a hacer en la calculadora. Es decir, que x vale aproximadamente 1,56 centímetros. Lo que podríamos hacer es hacer este cociente entre x e y y ver si coincide con el valor del seno de 30, o podríamos tratar de chequear si se verifica el teorema de Pitágoras. Obviamente no se va a verificar porque este no es el valor exacto de y este no es el valor exacto de x, pero podríamos ver si estamos cerquita de que la suma de los cuadrados de los catetos nos dé igual al cuadrado de la hipotenusa. A modo de verificación, nada más. Bien, como les dije hace un ratito, en el próximo video vamos a aprender a utilizar la calculadora científica, porque podemos medir los ángulos, o los ángulos del triángulo pueden venir medidos en radianes o en grados sexagesimales, ¿sí? O muchas veces la calculadora viene configurada de una manera y necesitamos configurarla de otra para poder resolver este tipo de cuestiones. Así que los espero en el próximo video, donde vamos a utilizar la calculadora científica.